Bueno, pues como les anunciaba, tenemos a Pedro Emilio Alcaraz. Él es el director del Centro de Alto Rendimiento de la Universidad Católica San Antonio y catedrático en Ciencias del Deporte, al que damos ya la bienvenida. Buenos días, Pedro Emilio. Hola, buenos días, Joaquín. Bienvenido. Vamos a hablar de la obesidad infantil. Los datos son preocupantes. Un 36% de nuestros jóvenes, nuestros chicos y chicas, presentan sobrepeso. ¿Qué reflexión te produce este dato, no? Pues la reflexión, la verdad que en primer lugar que es preocupante, muy preocupante, porque es un dato que demuestra que nuestros niños están bastante mal desde el punto de vista de la salud. Sobre todo si el dato de por sí ya es alarmante, si encima lo comparamos con otros países de nuestro entorno, donde los datos son bastante más bajos, estamos en la cabeza de Europa, pues quizá tenemos que plantearnos qué estamos haciendo mal, porque vivimos en un país donde tenemos un clima estupendo. Presumimos de dieta mediterránea. Tenemos las condiciones ideales para ser los líderes, como somos en longevidad, pero sin embargo cuando vamos a datos de obesidad infantil somos los líderes, pero por la cola, ¿no? Por lo tanto, debemos de plantearnos que quizá las políticas que se están llevando a cabo, quizá la educación que se está dando desde casa, quizá hay algo que no estamos haciendo bien. Por lo tanto, vamos es alarmante. a profundizar en esas causas. Pero una cuestión, ¿nutrición o actividad física? ¿O las dos cosas? ¿Qué es lo que falta? La ecuación, cuando hay un problema como este de sobrepeso, obesidad infantil, está claro que es multifactorial, no solo por una única causa, y el abordaje tiene que ser también multifactorial, no nos podemos limitar a hacer solo una cosa. La alimentación es fundamental, pero a la vez la actividad física también es clave. El cuerpo almacena grasa y tenemos sobrepeso, por un lado por lo que ingerimos y por otro lado por lo que quemamos. Por lo tanto, al mismo nivel, tanto la nutrición como el ejercicio físico son igual de importantes. Recientemente, hablando de esa nutrición en concreto, creo que fue a primeros de este mes de mayo, corrígeme Pedro Emilio, ha entrado en vigor una nueva normativa en torno a lo que es los alimentos que se pueden o no consumir en los colegios, en el vending las maquinitas de las bebidas azucaradas, todo esto se ha endurecido la norma, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Hay posibilidades de que esto contribuya y realmente sea una medida eficiente para rebajar la obesidad? Sí, está claro que al final los niños y los adolescentes pasan muchísimo tiempo en el colegio. El colegio, aparte de ser un entorno educativo, también tiene una función social importante, porque al final es donde también se relacionan con sus amigos, sus compañeros, y por lo tanto el hecho de limitar el acceso a ese tipo de alimentación, como puedan ser alimentos procesados, o como puedan ser bebidas energéticas o altas en carbohidratos, está claro que va a tener un efecto muy positivo sobre todo en los hábitos, en generar hábitos y en educar en que eso es algo que no debe ser lo recomendable para ellos. Por lo tanto, es una iniciativa interesante. Creo que el impacto es positivo, pero como digo, al final no tiene que ser solo un abordaje, sino que tiene que ser mucho más completo, no solo controlar lo que se vende o lo que se suministra en los comedores escolares, sino que además pues las estrategias tienen que ir un poquito más allá. La normativa contempla incluso mayor control, mayores inspecciones, ¿no?, de esos menús escolares, ¿no? Sí, así es. Posiciones. Así es. Lo que se pretende es que se incremente el número de proteína vegetal, donde se reduzca cualquier alimento procesado, donde se incluyan pues el número de frutas y verduras que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, eso desde un punto de vista de la salud es ideal, y creo que esto va a tener un impacto muy positivo. Yo creo que ya se lleva haciendo desde hace años, sobre todo a nivel de comedores escolares. Pero ahora sí que yo creo que el paso diferenciador es el control también de lo que se vende tanto en las cantinas como en las máquinas dispersadoras de vending.
y pues el hecho de no poder comprarlo, pues también a los niños les va a hacer obligar a que tengan que consumir, si no lo traen de casa, que sería lo ideal, pues productos más saludables. En el colegio deberíamos poner más horas de actividad física también. La gimnasia, que decía, tengo clase de gimnasia. Sí, exactamente. ¿Cuántas horas más habría que hacer? Educación física. Pues si atendemos a las recomendaciones que también proporciona la Organización Mundial de la Salud, lo ideal es que los niños al día se movieran 100 minutos. Cualquiera que tenga un hijo, un sobrino, un nieto o un vecino, hoy en día, por desgracia, con el auge de las pantallitas, de las maquinitas móviles, etcétera, eso no ocurre. ¿Dónde podemos incidir? Pues de nuevo en el entorno educativo. En el entorno educativo todos los niños hay una educación obligatoria, secundaria y también primaria obligatoria, y las políticas tienen que ir orientadas a incrementar el número de horas de actividad física en el aula. Por lo tanto, bueno, en el aula me refiero al entorno educativo. Por lo tanto, 2 horas a la semana, que no son 2 horas, son 50 minutos cada día, es totalmente insuficiente. Muchas familias lo están corrigiendo, pues intentando que sus hijos hagan actividades extraescolares, pero no todas las familias tienen el poder adquisitivo de poder llevar a sus hijos, o el tiempo, o la facilidad de poder llevarlos a que hagan actividades extraescolares fuera de esas horas. Por lo tanto, en un muy alto porcentaje de casos, los niños no cumplen con esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, una estrategia clara que los políticos y los gobiernos pueden hacer es incrementar las horas de ejercicio físico y actividad física en el aula. ¿Y qué tipo de actividad física para los chicos y chicas? Yo recuerdo en mis tiempos que la clase era la clase de gimnasia, no era actividad física, y ahí aquello se saltaba el potro, se saltaba el plinto, se hacía espalderas, no sé qué, aquello era casi nosotros nos tomamos una tortura, que era aquello no sé si luego, bueno, en los últimos tiempos eso, actividad física ha ido variando hacia otras disciplinas deportivas, digámoslo así, ¿no? Y se juega más al fútbol en el patio y se salta menos el plinto, ¿no? Bueno, de hecho el nombre de gimnasia viene un poco de la gimnasia, pues este tipo de modelo de gimnasia. Pero sería bueno ese tipo de volver o hacer no sé qué actividad física. Ni bueno ni malo. Al final, en la hora de educación física, lo que se tiene que hacer es ejercicio multilateral, multicomponente para desarrollar todas las habilidades motoras del niño. Está claro que la coordinación, la fuerza, la flexibilidad, la resistencia aeróbica, la velocidad, todas son fundamentales, incluso luego para aquellos que quieran dedicarse al deporte de alto nivel. Por lo tanto, en educación física, el propio juego, juegos motores, juegos tradicionales, todo eso cabe dentro de la educación física. Por lo tanto, hay un abanico de posibilidades que se puede y se hace hoy en día. Creo que eso ha sido un paso importante. Y por supuesto tiene cabida la gimnasia tradicional, ¿no? La gimnasia más sueca de los países nórdicos tiene cabida, siempre hecha de forma correcta, porque bueno, en aquella época pues también se cometían muchos errores, las lesiones que había, y que al final generaba a veces muchas más lesiones que beneficios, ¿no? Sí. Pero sí, por supuesto tiene cabida y es necesaria. Por lo tanto, hay un abanico muy grande de actividades, desde el entrenamiento de fuerza en niños, que por supuesto no tiene nada que ver con el entrenamiento de fuerza con adultos, trabajo de coordinación, de agilidad, de coordinación óculo-manual para que sean capaces de coordinar un balón con la mano, con el pie, con la visión. Todo eso se hace y se debe hacer. Hay que evitar, que eso es uno de los problemas que hemos tenido también, sobre todo a los inicios de la educación física, que en la hora de educación física los niños estén en el aula, que estén sentados. Lo que tenemos que usar esas horas para toda la educación y toda la formación que se haga, aunque sea formación más de tipo más teórica, se haga también en un entorno dinámico y de aprendizaje activo, ¿vale? Nunca en el aula, porque si tenemos pocas horas y encima nos llevamos a los chavales y los sentamos, pues estamos produciendo mucho más perjuicios que beneficios. Vamos a hablar de un ejemplo práctico: Fundación Gasol, UCAM, colegio en el Palmar.
un colegio que hace un año, creo, más o menos un año sí, llevará. Acabamos justo por esta fecha. Puso en marcha un proyecto. Cuéntanos, ¿en qué consistía este proyecto y qué resultados ha dado, si ya a lo largo de este año se puede hablar de resultados? Bueno, este proyecto es un proyecto de ámbito nacional, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y fue un proyecto que acabó el año pasado, de 3 años, justo a finales de 2025. Acabamos de solicitar el nuevo proyecto, que luego sí contaremos. Pero bueno, básicamente ese proyecto se llama Happy Kids, de siglas de, pues eso, de actividad, actividad física, pero bueno, era actividad física, salud, tanto física como mental, entrenamiento de fuerza. Lo que hicimos fue un consorcio, creamos un consorcio donde, aparte de la Fundación Gasol, aparte de la UCAN, que lo liderábamos nosotros, también integramos al Centro Tecnológico del Metal de la región de Murcia y a 2 empresas de la región de Murcia también que están especializadas en desarrollo de parques infantiles y entorno urbano. En este sentido, lo que buscamos fue desarrollar máquinas específicamente adaptadas a niños y adolescentes para el entrenamiento de fuerza. El proyecto lo que busca es intentar acercar el entrenamiento de fuerza con máquinas totalmente adaptadas y con una visión o un diseño mucho más lúdico a los niños y adolescentes, tanto en colegios como en parques públicos infantiles. Entonces, la última fase del proyecto precisamente fue hacer una pequeña intervención. Lo hicimos en el colegio de la UCAN, San Vicente de Paúl, en el Palmar. Y llevamos ahí las máquinas que habíamos desarrollado y diseñado totalmente adaptadas a niños. Hicimos una intervención de 8 semanas, niños de quinto de primaria. Y bueno, lo que buscamos fue... Bueno, quinto de primaria, 10... Sí, en torno a 10 años, 10, 11 años, sí. Lo que buscamos precisamente era ver los efectos que tenía ese tipo de entrenamiento cuando se comparaban con una actividad de educación física tradicional. Teníamos un grupo que hacía entrenamiento más orientado hacia la fuerza, otro grupo que hacía lo que tradicionalmente hacen en educación física, y bueno, comparamos para ver qué ocurría. ¿Por qué este planteamiento? Por un lado, porque se ha visto que el entrenamiento de fuerza desde niños puede tener un efecto muy positivo en la salud de los adultos. Ahora se recomienda también a las personas mayores. Sí, por supuesto. El entrenamiento de fuerza, mayores. No sé. El entrenamiento de fuerza se ha visto que hoy en día es uno de los entrenamientos más seguros y que mayor número de beneficios tiene tanto en la población infantil como adulta como tercera edad. Por lo tanto, es un entrenamiento muy recomendable, muy seguro, porque protege bastante, si se hace bien, todas las articulaciones, pero sobre todo desarrolla masa muscular, que es fundamental para todo lo que tiene que ver con los procesos metabólicos, para todo lo que tiene que ver con la coordinación, para evitar caídas, para el desarrollo de densidad mineral ósea. Por lo tanto, es muy recomendable. Pero en relación a los niños, lo que buscamos con este entrenamiento es que es un entrenamiento muy inclusivo. Por ejemplo, si tú a un niño que tiene sobrepeso o obesidad lo pones a correr, como se hacía tradicionalmente, durante 20 minutos, media hora, era un niño que se quedaba excluido, que se marcaba, se señalaba y se frustraba. Al final odiaba la educación física. Con el entrenamiento de fuerza ocurre todo lo contrario. Muchas veces esos niños son mucho más fuertes porque tienen que mover más peso, más masa corporal. Por lo tanto, es un entrenamiento muy inclusivo y que a largo plazo tiene un efecto muy positivo, porque al desarrollar masa muscular le hace sentirse mejor, la percepción subjetiva es mucho mayor, pero además esa mayor masa muscular va a consumir más grasa y eso va a hacer que de forma progresiva pierda mucha más grasa, y a medio plazo puede hacer que ese niño poco a poco vaya bajando su nivel de sobrepeso y se integre en valores normales, y es totalmente inclusivo. Y al resto de niños pues también es motivante y le gusta. ¿Y los resultados al final de esas semanas se pudieron comparar? Sí, los comparamos. Sinceramente encontramos resultados muy positivos, sobre todo a nivel de coordinación en el grupo que hacía el entrenamiento de fuerza. Vimos que también era mucho más inclusivo, y la adherencia de todos los niños fue mucho mayor con respecto al otro grupo. Sí que es cierto que cogimos una población de 10-11 años donde hay muchos cambios por madurativos. Y quizá fue un sesgo donde vimos que, desde el punto de vista de la mejora de la fuerza, pues ambos la grupos... niñez y la preadolescencia, ¿no? Entonces dependía mucho más de factores externos que a los del propio entrenamiento. Al final
solo fueron 2 meses, no es el tiempo mínimo suficiente como para producir adaptaciones y que además compense esas mejoras que tienen por el propio desarrollo madurativo que tienen. Entonces, desde el punto de vista de fuerza, ambos grupos mejoraron, pero no hubo diferencias significativas, pero sí que es cierto que el grupo que hizo el entrenamiento de fuerza mejoró más, pero sí que vimos que el grupo que hizo entrenamiento de fuerza mejoró de forma mucho más significativa todas las variables relacionadas con parámetros de coordinación, de agilidad y sobre todo adherencia a la actividad física, el ejercicio físico, querían ir que es un poco lo que buscábamos también. Actividades. Estamos hablando y focalizando mucho, Pedro Emilio, en el colegio, ¿no? Pero ¿y en casa? ¿Y los padres? Bueno, ¿Cómo luchamos contra la obesidad y cómo animamos a nuestros hijos, a nuestras hijas a la actividad física, ¿no? Ese es el otro problema que nos encontramos, ¿vale? En el colegio, de forma relativa, todavía tenemos algo de control, pero en casa no tenemos tanto control. Sin embargo, el entorno educativo también puede ayudar a que se conciencie a las familias de la importancia tanto de una nutrición adecuada como de un ejercicio, una actividad física adecuada. Por lo tanto, hay que educar, hay que trasladar esa información a las familias, porque al final en el colegio pasan un tiempo, pero el resto del tiempo lo pasan con las familias. Y hay que concienciar de que el uso excesivo de las pantallas en casa es muy perjudicial. Las recomendaciones máximas es de 2 horas al día. Eso hay que trasladarlo a las familias, que lo entiendan, que lo sepan, porque al final los niños están constantemente pegados a la pantalla. Todo el tiempo que están en pantalla es tiempo que están de forma pasiva, no están realizando ningún tipo de actividad física. Ese tiempo que están en pantalla, si además se prolonga en el tiempo, cerca de la hora de ir a la cama, va a tener un perjuicio muy negativo también en la calidad del sueño. Eso también lo hemos estudiado en el estudio Pasos con la Fundación Gasol. Hicimos un estudio a nivel nacional donde analizamos no solo la actividad física, no solo la adherencia a la dieta mediterránea, sino que analizamos el tiempo que estaban delante de pantallas, la calidad del sueño, la calidad emocional que tenían esos niños y adolescentes, y vimos que el incremento de horas de pantalla estaba asociado a la pérdida de calidad del sueño. Esto va a repercutir de forma negativa también en la obesidad, el sobrepeso, y luego también en el rendimiento académico. Por lo tanto, son, como decía, muchos factores, multifactorial, que están asociados entre sí. Al final, más pantallas, menos actividad física, menor calidad del sueño, más sobrepeso, más obesidad. Me quedan un par de cuestiones. Una tiene que ver precisamente con el ámbito nutricional en Estados Unidos, en el Reino Unido también, determinados establecimientos de hostelería de determinadas capacidades, en fin. Cuando uno va a comprar, por ejemplo, un plato, tienen obligación estos establecimientos de colocar al lado no solamente el precio, sino las calorías que vas a consumir. No sé si esto es efectivo o no. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, que esto no vale para nada. La respuesta es depende, ¿no? Depende. Al final, las calorías es un dato objetivo. Al final, si tú consumes muchas calorías y quemas pocas calorías, ese déficit siempre el organismo va a tender a acumularlas, bien sea grasa, bien sea hidrato de carbono, o sea, que va a haber una acumulación por parte del organismo de esas calorías de más que has consumido. Pero a veces hay alimentos que tienen un alto nivel o un alto número de calorías, pero que son bastante más saludables que otros alimentos que quizá no tengan tantas calorías a priori, pero que pueden estar compuestos, pues, por ejemplo, como decíamos antes, pues productos más procesados o que tengan grasas saturadas. Por lo tanto, a veces solo mirar la caloría tiene un sesgo. Por lo tanto, esa información tendría que ser mucho más completa y también valorar o poner el color, ¿no? Como se hace aquí, color verde, naranja o rojo, no solo en base al número de calorías, sino al nivel de fibra que tiene, al nivel de grasas saturadas que tiene, al nivel de sal que pueda tener, que pueda contener. Por lo tanto, no solo incidir en el número de calorías, sino indicar o hacer ese conjunto para que la información sea mucho más completa, ¿no? Por lo tanto, está bien decir que
dependiendo del número de calorías, el alimento puede ser más o menos saludable, pero la salud no solo se mide en el número de calorías, sino que hay que, por ejemplo, el aceite de oliva virgen puede contener muchas calorías, porque al final el aceite de oliva virgen tiene muchas calorías, es grasa, pero son grasas que son muy beneficiosas para la salud. Por lo tanto, puede distorsionar un poco la información. Y la última cuestión, Pedro Emilio, saliéndonos un poco del carril de esta conversación, pero sí te quería preguntar, bueno, hace poquito, el día 26 de abril, asistimos a un nuevo récord del mundo del maratón, ¿no?, que bajó por primera vez en la historia de las 2 horas. Y la pregunta es, bueno, tú como experto en ciencias del deporte, ¿hasta cuánto se puede rebajar ese tiempo? Y si lo digo en esta disciplina, en otras, un poco, ¿hasta dónde va a llegar, ¿no?, la preparación, el límite, ¿no?, del hombre a la hora de batir esos récords, ¿no? Bueno, a ver, es una pregunta bastante difícil de responder, pero bueno, si consideramos que se lleva pues muchas décadas intentando bajar de las 2 horas. Sabemos que se han hecho intentos en Viena, en Alemania, para intentar incluso con estrategias que no son legales, intentar bajar de esas 2 horas y se consiguió, pero al final esos récords no sirvieron. Estamos hablando de una marca muy, muy difícil de bajar. Hemos conseguido que se baje, hemos conseguido que se bajen de 2 horas, además no fue solo un corredor, lo bajaron 2 corredores. El límite, hay algún estudio que se hizo hace unos años donde se cogió las características mecánicas, fisiológicas, de rendimiento de muchos corredores de maratón, y se hizo un análisis matemático y se llegó a establecer que podría estar en torno a 1,57. Por lo tanto, puede ser que se consiga, pero creo que pasará mucho tiempo hasta que lleguemos a esos límites de bajar esta marca que ha costado tanto bajar. Pedro Emilio Alcaraz, director del Centro de Alto Rendimiento de la UCAM, catedrático de Ciencias del Deporte. Gracias.